Buenos días chicos de noveno, hoy vamos a continuar con el ejercicio de la vez pasada, que este, era este ejercicio, ¿listo? Y ya el video anterior, ya hallamos la resistencia total, la resistencia A, B y C. Entonces voy a hacer un super resumen. Entonces acá, recuerden, esto se transforma en la resistencia A, que era esta, y el circuito queda así. ¿Mm? Esta era la resistencia A. Luego, esto queda en serie, se suman y da la resistencia B, que sería esta. Esta. ¿Mm? Este resultado, pues recuerden que lo sacamos en la clase de hace 8 días. Luego, estas dos quedan en paralelo, se hace la equivalencia y queda la resistencia C. ¿Mm? Y ya para finalizar, se suma la resistencia 1, C y 3 y eso da la resistencia total. Y ya con la resistencia total aplico la ley de Ohm y me da la corriente total. Eso fue lo que vimos en la clase de hace 8 días. Ahora, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hallar cuál es el voltaje y la corriente que pasa por cada resistencia. ¿Listo? Para ello vamos a empezar desde acá, así, hasta, y continúa así, y ahí terminamos. Es decir, vamos a hacer, por decirlo así, un proceso inversa. Entonces, esta era el circuito equivalente que vimos hace 8 días. Entonces, ahora voy a hallar, les voy a mostrar acá, la corriente que pasa en este circuito, acá, en este circuito. Entonces voy a hallar R1, el voltaje de R1, el voltaje de RC y el voltaje de R3. ¿Listo? Y también la corriente 1, corriente C y corriente 3. Entonces, por favor copien esto y voy a hacer el otro circuito, el que les mostré, el que está la resistencia 1 acá, la resistencia C acá y la resistencia 3 acá. ¿Listo? Listo. Entonces, habíamos quedado que la corriente total es igual a 2.57. Entonces, y total y total es igual a 2.57 amperios. Si ustedes se fijan, este circuito que tenemos acá es en serie. ¿Listo? ¿Qué pasa con la corriente cuando el circuito es en serie? Quiere decir que la corriente total es igual para los tres puntos. Es decir, que I1 es igual a 2.57, al igual que IC y al igual que I3. Entonces, 2.57 amperios y 2.57 amperios. Listo, entonces acá ya hallamos estas tres corrientes. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hallar los voltajes. Recuerden que en el circuito en serie el voltaje sí varía. Entonces, voy a borrar acá. Por favor, copien. Voy a borrar acá. Entonces,
Listo, entonces tenemos que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Entonces voy a hallar el voltaje 1. Tomo la resistencia 1 y la corriente 1. Todas las corrientes son iguales, pero lo voy a manejar con los mismos números como para que se guíe. Entonces tenemos que el voltaje 1 es igual a la resistencia 1, que son 5, por la corriente, que son 2.57. Eso lo multiplico y me da que el voltaje 1 es igual a 12.85. Y ya tenemos el primer voltaje. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Para no volver a escribir, voy a reemplazar esto. Y voy a hacer la resistencia C, es decir, el voltaje C, con la resistencia C y la corriente C. Entonces, la resistencia C vale 8.55. Entonces ya solo me queda multiplicar y eso me da que que el voltaje C es 21.973 voltios. ¿Listo? Ahora hago lo mismo, pero con la resistencia 3. Entonces, ahora porque se ve un poco apretado. Este era 8.55. Listo. Entonces, borro acá y borro acá. Y eso sería el 3. El voltaje 3, resistencia 3 y corriente 3. Entonces tenemos que el voltaje 3 es igual a la resistencia 3, que son 2 ohmios, por la corriente 3, que es 2.57. Y eso me da que el voltaje 3 es igual a 5.14 voltios. ¿Listo? Entonces ya hallamos corriente 1, corriente C y corriente 3. Y voltaje 1, voltaje C y voltaje 3. Ahora voy a hacer el siguiente dibujito, que sería, para que lo vean, este. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, esta resistencia se descompone en la resistencia B y la resistencia 2. Entonces voy a hacer este gráfico. Bueno, ¿qué tengo que tener presente? Ustedes se acuerdan, el voltaje C era igual a 21.907. Entonces, si me fijo en esta parte,
tengo un circuito paralelo. Es decir, en el circuito paralelo los voltajes son los mismos. Es decir, que el voltaje C es igual al voltaje 2 y al voltaje B. Es decir que el voltaje C, perdón, el voltaje 2 y el voltaje B, los dos son 21,907 voltios. ¿Listo? Listo, entonces ya partiendo de esto voy a hallar las corrientes. Recuerde que la corriente en un circuito paralelo sí varía. Entonces tengo que para hallar la corriente es igual a el voltaje sobre la resistencia. Entonces voy a hallar la corriente que pasa por la resistencia 2, entonces I2, voltaje 2 y resistencia 2. Es decir que el voltaje ¿cuál es? 21,907 y la resistencia es 11. Es decir que la corriente 2 equivale a 1,997 amperios. ¿Listo? Y hago lo mismo, pero con la resistencia B. Entonces, esto sería B, esto sería B y esto sería B. Acá cambia la resistencia. Recuerden que el voltaje B es el mismo. Entonces cambia la resistencia. Y la resistencia son 38,906. Eso lo multiplico y me da que la corriente B es igual a 0,564 amperios. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan, si yo sumo estas dos corrientes, la corriente 2 y la corriente B, eso me tiene que dar la corriente C. ¿Listo? Hagan la prueba, hagan la prueba. Sumen lo que era la corriente 2 era 1,997 más la corriente B y eso les tiene que dar la corriente C. Y la corriente C es 2,57 amperios. ¿Listo? Entonces si suman, recuerden, si lo suman les tiene que dar 2,57 amperios. Ahora voy a dibujar el siguiente, que es este de acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hallar acá? La corriente A, voltaje A, corriente 5, voltaje 5 y también voltaje A y corriente, perdón, voltaje 4 y corriente 4. Entonces voy a hacer el dibujo.
Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue tomar la resistencia B, es decir, esta resistencia que tenemos acá, esta es la resistencia B, y la descompusimos colocando acá la resistencia A, la resistencia 5 y la resistencia 4. Y nos quedó así, ¿listo? Que es el mismo dibujo que tienen ahí en el tablero. Entonces, como ustedes se pueden fijar, en esta parte hay un circuito que es en serie. ¿Listo? Recuerde que en el circuito en serie la corriente es la misma, es decir, que la corriente que antes era la corriente B, era la corriente B, es igual a la corriente a la corriente 5 y a la corriente 4. ¿Listo? Siendo así, entonces tenemos que la corriente A, la corriente 5 y la corriente 4, todas me equivalen a 0,564 amperios. Listo. Pero recuerden que en el circuito en serie el voltaje sí varía. Y la suma de esos voltajes me tiene que dar el voltaje B. Por favor, copien eso. Y vamos a trabajar con los voltajes. Entonces, tenemos que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Entonces vamos a hallar el voltaje A con la resistencia A y la corriente A. ¿Cuánto vale la resistencia A? 5,806. La corriente A, recuerden que todas las corrientes eran lo mismo, entonces vale 0,564 por 0,564 amperios. Eso lo multiplico y me da que el voltaje A es igual a 3,274 voltios. Listo. Ahora, pues hago lo mismo, pero con el voltaje 5. Entonces acá, 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 acá. Listo. Entonces acá va el voltaje 5 con la resistencia 5 y la corriente 5. La resistencia 5 vale 16 y me da que el voltaje 5 es igual a 9,0
0,24 voltios. ¿Listo? Ahora, hago lo mismo, pero con el voltaje 4. La resistencia 4 vale 17 y eso me da que el voltaje 4 es igual a 9,588 voltios. Y recuerden, si usted suma el voltaje 4 con el voltaje 5 con el voltaje A, me tiene que dar el voltaje B. ¿Listo? Ahora voy a hacer ya la parte final, que es hallar estos que ven acá, ¿sí? Entonces, esta resistencia que teníamos acá, si se acuerdan, es la resistencia A. Lo que voy a hacer va a ser descomponerla en R6, R7 y R8 y voy a hallar igualmente las corrientes y los voltajes que pasan por ese punto. Ok, entonces lo hice chiquito para poder trabajar en esta parte. Recuerden, esto que tenemos acá es un circuito paralelo, es decir que el voltaje va a ser el mismo. Entonces, recuerden que esto era A, entonces este es el voltaje A. Y el voltaje A va a ser igual al voltaje 6, al voltaje 7 y al voltaje 8. Es decir que B6, B7 y B8, eso es igual a 3,274. 3,274 voltios. Listo. Entonces ya tenemos, con esto ya tenemos todos los voltajes. Ahora, recuerden que la corriente en un circuito paralelo sí se divide. Y la suma de estas tres corrientes me va a dar la corriente A. Entonces, voy a borrar acá. Por favor, copien. Entonces, tenemos que... la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces voy a hallar la corriente 6. Voltaje 6 y resistencia 6. ¿Cuánto vale el voltaje? Entonces el voltaje 6 es igual a 3,274, que recuerden que es el mismo para todos lados. Ahora la resistencia vale 15 y eso me da que la corriente 6 es igual a 0,218 amperios. ¿Listo?
Y hago lo mismo con la corriente 7. Entonces acá. La resistencia es 18 y eso me da que la corriente 7 es 0,181 amperios. Y hago lo mismo, acá me falta el 7. Y hago lo mismo con la corriente 8. Entonces, $20. Y eso me da que la corriente 8 es igual a 0,163 amperios. Entonces, recuerden, si sumo corriente 6 con corriente 7 con corriente 8, me tiene que dar la corriente A. ¿Listo? Recuerden que ustedes la clase anterior trabajaron este ejercicio, el que les estoy mostrando en este momento, y ustedes hallaron la resistencia total. Y de hecho, también hicieron ese circuito en Cocodrile. Entonces, van a hacer eso mismo que les acabé de explicar en el tablero con las corrientes de su ejercicio. ¿Listo? Entonces tienen que hallar las corrientes que pasa por las corrientes y los voltajes que pasa por cada resistencia. Eso sería todo por ahora, espero que haya sido muy claro y que estén muy bien. Otra cosita que se me olvidó, menos mal no corté el video, por favor guíense de Cocodrile, es muy buena herramienta y ahí les bota los resultados, o sea, solamente usted tiene que llegar a ese resultado con el procedimiento. Ya Cocodrile le arroja el resultado, si se acuerdan el jueves de hace 8 días, tenían que hacer ustedes el circuito del ejercicio que les mostré. Entonces, guíense de Cocodrile, es muy bueno. Listo, ahora sí, chao.